Hola, ¿qué tal? Soy David Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy les traigo una reflexión que hacía rato que quería hacer, no había tenido la oportunidad. Pero bueno, este jueves Cristiano Ronaldo marcó de penal pasados los 90 minutos y empató la semifinal, la ida de la semifinal de la Copa de Italia. Y otra vez las redes sociales entraron en esa especie de alboroto, en ese fenómeno que se arma cuando el crack portugués, el fenomenal futbolista de la Juventus, otrora también del Real Madrid, del Manchester, del Sporting, anota un penal. Yo quiero hoy dejar claro mi opinión sobre esta serie de críticas que le hacen a Cristiano Ronaldo, pero desde el punto más imparcial posible, señores. No soy ni fanático de Cristiano Ronaldo, lo que llaman cristianistas. No soy fanático de Lionel Messi, los que llaman mesistas. Los disfruto a los dos desde la más absoluta imparcialidad. Ni soy de Barcelona, ni soy de Real Madrid, ni soy de la Juventus. Los que me conocen lo saben. Así que las palabras que diré a partir de ahora, repito, son desde la más absoluta imparcialidad. Bueno, ya saben, el fenómeno que se arma es el de criticar los penales de Cristiano Ronaldo, de llamarle penaldo, de llamarle de todo cada vez que el portugués coge y anota desde los 11 pasos. Este dilema yo lo quiero resolver respondiéndome 3 preguntas. Y de paso también se las hago a ustedes y me lo dejan en los comentarios, porque este video más que nada va a generar debate. Así que quiero saber la opinión de ustedes en los comentarios. La primera pregunta que tengo: ¿el penal forma parte del juego o no forma parte del juego de fútbol? Es mi primera pregunta. Contestándome, ya saben ustedes cuál es la respuesta. Es sí, forma parte del fútbol, forma parte de este deporte. Está bien estipulado en la regla número 14, donde pues si hay falta, mano o alguna infracción dentro del área, se canta penal a favor del equipo que provocó que le hicieran esa falta. Pues bien, está en el juego. Por tanto, ¿por qué se critica tanto cuando se anota de penal? ¿El gol de penalti vale la mitad de un gol normal? Pues no. Para el fútbol, para el reglamento, para los aficionados, un gol de penal es lo mismo que como si la metieras de 45 metros al ángulo. Vamos a empezar por ahí. El penal es una acción legal y está completamente estipulada y bien explicada en el reglamento. Por tanto, no es que se inventó para que Cristiano meta los penaltis, no. Vamos a empezar. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: cuando cantan el penal, ya hay gol automáticamente. Es decir, cuando señalan el punto de penal porque hubo una infracción, ya hay gol. Se le anota el gol al equipo que se le cantó el penalti. La respondo de nuevo. Pues no, ustedes saben que no es gol automático. El penalti hay que echarlo. El penalti hay que anotarlo. El penalti hay que burlar al portero. Además de burlar a todo un equipo que hoy en el fútbol moderno estudia a los mejores tiradores de penales. Ronaldo está completamente estudiado. Lionel Messi está completamente estudiado. Saben a dónde lo pone, en qué esquina la echa, en qué esquina la falla, en qué momento del partido prefiere un lado o el otro, hacia arriba o hacia abajo. Es decir, están completamente estudiados. Así que no solo tienes que burlar en ese momento al portero, sino también todas las instrucciones que estaban de antemano para ese arquero desde el banquillo, desde el estudio, desde las computadoras, desde los datos que se almacenan todos los días. Por tanto, el penal no es automático, hay que echarlo. Si el penalti fuera automático, se me ocurre, por ejemplo, que Roberto Baggio y la Italia de 1994 hubiesen sido campeones del mundo a Brasil, porque Roberto Baggio falló un penal. O a Arjen Robben en el 2012, en la Champions del 2012, frente al Chelsea, falló un penalti en la prórroga para el Bayern de Múnich. Así miles de jugadores. La historia está llena de penaltis importantes fallados. Por tanto, hay que echar los penaltis, hay que convertirlos en gol. Hay que patearlos bien y convertirlos en gol. Y la tercera pregunta que yo me hago es: ¿por qué a LeBron James o a Kobe Bryant
o a Michael Jordan, y permítanme esta comparación con el básquet, con el baloncesto, que sé que tiene diferencia, pero bueno, voy a primero a formular la pregunta. ¿Por qué estos grandísimos jugadores, sobre todo LeBron James, que es ahora mismo el basquetbolista, el jugador de la NBA que más puntos ha anotado por tiros libres, que es el equivalente del penal en el baloncesto? Más de 7.000 puntos anotados. Michael Jordan igual, sobrepasa los 7.300. Kobe Bryant, los 7.300 también. Yo nunca escucho cuando LeBron James tira tiros libres y los cobra y anota los puntos. Nunca escucho que LeBron es un libraldo. Como le dicen penaldo a Cristiano Ronaldo, a LeBron, no, tú eres un libraldo. No. A ver, yo sé que los tiros libres en el básquet te los ganas tú. En el fútbol, los penales que no te hacen a ti también los puedes tirar tú. Pero bueno, para eso eres el especialista. Pero bueno, haciendo esta comparación es para que ustedes vean que en todos los deportes existe, de cierta manera en los deportes colectivos, una penalización grave que facilita al equipo contrario anotar. Eso se ve en el hockey sobre hielo, se ve en el básquet, se ve en el balonmano y se ve también en el fútbol. Entonces, dicho estas tres preguntas y respondidas por mí mismo, es decir, recuerden que fueron 3 preguntas retóricas, ahora analizo. ¿Por qué entonces cada vez que Cristiano Ronaldo anota un gol de penal, que es un especialista, es que la mayoría no los falla? ¿Por qué se le critica? ¿Por qué se ve mal que anote desde el punto de penal? Yo quiero pensar que los fanboys, los llamados fanboys, los modernos, lo critican para eso, para discutir en las redes sociales, para pasar el tiempo, para entrar en debates con rivales. Quiero pensar eso. Pero hay gente que no, hay gente que se lo toma muy en serio. Señores, el penal hay que cobrarlo y hay que cobrarlo bien. Y el penal es un gol, vale lo mismo, repito, que un golazo llevándose a 10 jugadores y anotando a la escuadra. Yo considero que ha habido durante toda la historia especialistas en penales. Cristiano Ronaldo es un especialista en los penales y tira, y siempre va a tirar los penales a donde quiera que llegue al equipo que esté, va a tirar los penales. Entonces, no critiquemos a Cristiano Ronaldo por anotar penales, tampoco critiquemos a Lionel Messi por anotarlos. Tampoco. O por ejemplo a Jorginho en el Chelsea o el propio Zlatan en el Milan. Siempre han existido cobradores de penales. Aubameyang en el Arsenal, Harry Kane en el Tottenham. Pero ¿por qué? ¿Por qué se le critica a Cristiano Ronaldo? Es mi pregunta. Antes que te vayas del video, primero quiero agradecerte que has estado conmigo hasta aquí. Segundo, quiero que me dejes tu opinión. Vamos a armar el debate. Estoy abierto al debate en los comentarios. Y tercero, pues si no lo has hecho, suscríbete. Y si te suscribes y eres nuevo en esta comunidad, me lo dejas dicho también. Daguito, me gustó el video, me suscribí. Soy nuevo suscriptor. Y de verdad que te voy a saludar ahí debajo en la caja de los comentarios. Les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.